A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a tratar hoy día una circunstancia que se ha producido en esta semana y que tiene ya unas consecuencias bastante trágicas a momentos. La decisión del presidente Trump de trasladar la capital de la embajada de los Estados Unidos en Israel a la ciudad de Jerusalén, que ha sido declarada capital por Israel desde el año 68, obviamente ha creado una convulsión en una zona ya de por sí convulsa como es el Oriente Medio, y ha originado reacciones airadas, como era de esperarse en el mundo árabe y en el mundo islámico, pero no solo ahí. Estas reacciones airadas y esta molestia también se ha expresado entre los tradicionales aliados europeos de Washington, ha provocado reacciones adversas en Latinoamérica, en Asia, en África, y realmente no sabemos a dónde va a llevar esta decisión tomada de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Como siempre, es importante contextualizar las cosas para darnos cuenta del por qué este tipo de eventos tienen tanta trascendencia y tanto impacto. 100 años atrás, 100 años y un mes atrás, el coronel Allenby, a la cabeza de una fuerza militar inglesa, entró a Jerusalén y la conquistó de manos del Imperio Otomano, justamente o casi justamente 900 años después de que la misma hazaña fuera perpetrada por los cruzados que habían invadido Tierra Santa, habían tomado Jerusalén hacia el año 1097 y habían permanecido ocupando Jerusalén durante aproximadamente 100-150 años. 1000 años antes de esto, estamos hablando de 1050 años antes de esto, Tito, el hijo del emperador romano de aquel entonces, Vespasiano, llega a Jerusalén, donde se ha producido una de las múltiples revueltas judías que se produjeron durante la época de la dominación romana, y conquista Jerusalén arrasándola prácticamente hasta el suelo, dejando en pie únicamente una de las paredes del muro de Herodes, que es en efecto hoy día el vértice, el ápex de la religiosidad judía, por la importancia histórica que este sitio para ellos tiene. Y 1000 años antes de esto, 3000 años atrás, el rey David conquista Jerusalén de los jebuseos y establece su capital ahí. Y en esta ciudad su hijo Salomón construirá el mítico templo de Salomón, que será destruido por los babilonios en el año 570 a.C., en una de los múltiples sitios y destrucciones de la ciudad. Estuve haciendo una investigación y encontré que a lo largo de estos 3000 años de historia que abuelo de pájaro hemos dado, se han producido 2 destrucciones de la ciudad, 2 destrucciones absolutas de la ciudad a cargo de romanos y babilonios,
ha sido sitiada 23 veces y ha sido capturada 44 veces. Creo que la historia que nos debe enseñar y que nos debe indicar las razones del por qué cosas se producen, nos indica claramente en este caso la importancia y las pasiones que alrededor de Jerusalén a lo largo de su milenaria historia han existido. Hoy día con Jorge Ortiz, querido amigo y conocedor profundo de los problemas de Medio Oriente, vamos a analizar esta situación que se produce con el traslado de la capital, de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv a Jerusalén. Querido Jorge, bienvenido y tratemos de este tema. Perfecto, Alan. Sí, hay que tratarlo porque en realidad lo que ha hecho el presidente Trump es, además de desatinado, es absolutamente inoportuno, innecesario sin duda. Jerusalén es, de hecho, desde 1967 la capital en la práctica de Israel. Y entonces este gesto aporta poco. Lo que hace, como lo dijo Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, es abrir las puertas del infierno. En este momento se puede anticipar que va a haber un estallido, una intifada. Los palestinos de las zonas palestinas, tanto de la Franja de Gaza como Cisjordania, ya tienen antecedente en esta guerra popular, en esta insurgencia continuada que son las intifadas. Hubo una entre 87 y 1993, y la segunda entre el año 2000 y el año 2005. Volver a esa intifada significa desaparecer cualquier posibilidad de un acuerdo de paz. Y está muy claro que en el Oriente Medio solo se llegará a una paz más o menos confiable y más o menos estable en el momento que haya un acuerdo negociado entre israelíes y palestinos con el aval, con la participación de las grandes potencias, en especial de las potencias que tienen intereses en el sector, como son los Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña. Pero en este momento es imposible pensar que haya un acuerdo de paz, porque además hay una serie de hechos, digamos contextualizando, hay una serie de hechos que hacen que sea especialmente inoportuna esta declaración. En primer lugar, hay de telón de fondo la disputa cada vez más agria y cada vez más agresiva entre sauditas e iraníes, ¿no? Las dos ramas del Islam, los sunitas, los chiitas, están duramente enfrentados, y esto que ha sido una guerra civil de baja intensidad, se está volviendo una guerra civil de alta intensidad, está dejando de ser una guerra fría para casi convertirse en una guerra caliente. Ya hay puntos de choque. El punto de choque más obvio, y sería el segundo elemento, es la guerra civil en el Yemen. Es una guerra que, claro, no se sabe mucho, no se publica mucho, pero que cada día tiene muchos muertos. La aviación saudita está atacando a diario zonas, especialmente la capital, Sanaa, donde están tomados los rebeldes hutíes, que son rebeldes chiitas, en un país en el que Arabia Saudita, país sunita, el emporio sunita, tiene enorme importancia. El tercer elemento es Líbano. Hay una enorme desestabilización ahí, en que sauditas e iraníes están muy fuertemente enfrentados. Los iraníes tienen ahí una punta de lanza que es el movimiento Hezbollah, un movimiento radical, y mientras tanto los sauditas tienen el control del gobierno. El primer ministro Saud Hariri es evidentemente un hombre cercano a Arabia Saudita, y ahí hay un conflicto que está creciendo en intensidad, y no sería raro, y muchos observadores temen que Líbano sea la próxima Siria. El cuarto elemento es precisamente Siria, la guerra civil siria. Es una guerra que no ha terminado. En marzo, en 3 meses, va a cumplir 7 años, 500.000 de muertos, millones de desplazados, y un rediseño de todo el equilibrio estratégico en el Oriente Medio. Y por último, como el último elemento, es la guerra contra el Estado Islámico, que si bien está terminando a favor de Irak y de Siria, está dejando pateado el tablero, porque Irak no será igual después de esta guerra, después del Estado Islámico, no será igual Siria, y no será igual la relación de fuerzas. Por ejemplo, los kurdos, que tienen importantes presencias en Irak y Siria, tienen el derecho de reclamar su estado, su país, el Kurdistán, que no ha existido. Entonces, esta decisión del presidente Trump es
absolutamente inoportuno, porque esa región del mundo que, como tú dijiste, es especialmente sensible, especialmente vulnerable, hoy está especialmente inflamable. Y una decisión como la de Trump significa echar leña al fuego. Así es, yo coincido contigo en esta visión y creo que me llama enormemente la atención del presidente Trump. Yo me atrevo a especular un poco en el tema, en el sentido de que el problema interno que el presidente Trump está sufriendo en Estados Unidos, la erosión que las posiciones internas en los Estados Unidos están causando, la vulnerabilidad evidente del presidente, acaba de perder una elección realmente importante y simbólica en el estado de Alabama, en el que nunca prácticamente un demócrata ha ganado un escaño para el Congreso. Pues acaba de suceder. Esto puede ser una indicación muy clara de hacia dónde se va a mover el electorado y tal vez la decepción que se puede encontrar ya en la población norteamericana con relación a Trump. Mi lectura sería que él está tratando de desviar la atención al mejor estilo de los demagogos que hemos tenido en nuestra historia, que han buscado en el problema externo, en la situación externa, un poco el escape para distraer la atención de los problemas internos que se está teniendo. No sé si tú verías esa posibilidad en este evento tan extraño y tan, como tú exactamente comentas, en tan mal momento. En tan mal momento. Sí, yo creo que no hay otra explicación para que Trump haya hecho esto. ¿Por qué justamente ahora? Y es lo que tú dices. Había una elección crucial en el estado de Alabama. Al haberla perdido, la situación en el Senado se le complicó al presidente Trump porque los republicanos ya solo tienen una mayoría de 51 a 49, una mayoría endeble, absolutamente frágil. Y está perdiendo la adhesión de alguna de sus bases de poder. Por ejemplo, los judíos de los Estados Unidos son muy poderosos. Ciertamente hoy se van a agrupar más en torno a Trump después de este reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Y los evangélicos más radicales, ¿no? La gente que apoya mucho a Israel porque lo ve como un contrapeso indispensable contra el potencial radicalismo del mundo árabe, también le van a apoyar en esto. Pero a mí me parece que es jugar con fuego pensar que para obtener apoyos externos puedo incendiar el mundo. Porque apoyos internos. Claro, Jerusalén es un lugar de especial significación para el mundo árabe. Al-Quds, como le llaman ellos a Jerusalén, es su tercera ciudad santa después de la Meca y Medina. Y obviamente el momento que hacen este reconocimiento, que significa entregarle la totalidad de la ciudad de Jerusalén sin la división histórica entre el Jerusalén occidental y el Jerusalén oriental, significa arrebatarles uno de esos lugares más emblemáticos del Islam. Y árabes, no hablo de musulmanes, árabes, son 500 millones de personas. 500 millones que viven en ese sector del mundo, con mucha gente que se siente identificado con grupos radicales como el Estado Islámico, como Al-Qaeda, y que hoy pueden engrosar otra vez esas filas, darle fuerzas, y de pronto tendremos otra vez a Al-Qaeda atentando en muchos lugares, y será probablemente consecuencia directa de esto. Claro, y de hecho, siguiendo con la línea de pensamiento que te exponía hace un momento, la evidente reacción que esta medida iba a provocar en el mundo árabe va a conllevar acciones violentas, va a dar lugar a expresiones de terrorismo, de radicalización, como tú decías, de grupos que pueden haber estado al borde de la radicalización y que ahora encuentran el pretexto para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿no será tal vez, nuevamente haciendo de abogado del diablo y del piensa mal y acertarás, que el presidente Trump está buscando un escenario de conflicto para que el conflicto sea el factor de aglutinamiento de su país? Podría ser, pero el presidente Trump debería entender, y sin duda sus asesores militares se lo dirán, gente que entiende muchísimo la geopolítica, evidentemente muchísimo más de lo que puedo entenderla yo,
Pero está claro que las guerras del siglo XXI ya no son guerras territoriales, son guerras aterritoriales. Ya no se lucha por el control de un espacio físico. Lo estamos viendo a los 17 años que van transcurridos de este siglo. Por ejemplo, del Estado Islámico no trató de controlar un espacio físico. Al Qaeda nunca lo intentó. Osama Bin Laden llegó a ser un emir, un príncipe con enorme poder en el mundo árabe, y en ningún momento intentó controlar físicamente un territorio. Entonces, si la reacción más probable del mundo árabe ante esta decisión de Trump puede ser primero la intifada, que es acosar a diario a las fuerzas de ocupación israelíes, a las fuerzas de seguridad israelíes, y crear en esa zona un ambiente volátil, donde va a haber muertos, y los muertos generan más reacciones, un círculo vicioso. Pero por otro lado puede resurgir el terrorismo, y se ha visto que por muchos controles que se pongan, los terroristas, sobre todo los lobos solitarios, que son personas ya nacidas en los países industrializados de punta, en los Estados Unidos, en Europa Occidental, pueden volver a atacar con más rencor, con más fuerza, con más convicción, porque se sienten ultrajadas, porque sienten que lo que les han hecho es un ultraje. La Jerusalén Oriental, que según la resolución 787 de las Naciones Unidas debe ser la capital de un Estado palestino, es donde están la mayor parte de los lugares de culto simbólicos tanto para el mundo cristiano como para el mundo musulmán, además por supuesto el mundo judío. Ahí está, por ejemplo, la Capilla de la Roca, y el momento que les dicen, no, los Estados Unidos se salta la resolución 787 y reconocemos Jerusalén como la capital, les están diciendo, ustedes no volverán a ver la mezquita, no podrán ir al lugar donde, según la leyenda musulmana, la tradición musulmana, el lugar donde se posó el Borak para ir a recogerlo a Mahoma el día de su ascenso a los cielos, el 8 de junio del año 632. Curioso, ¿no? En Hebrón se llegó de una manera extremadamente civilizada y racional entre palestinos e israelíes a acuerdos muy racionales, muy entendibles, para que ambas congregaciones pudieran atender a sus respectivos santos lugares, que igual en Hebrón tienen gran importancia para ambas culturas. Claro. Y se llegó a un entendimiento completamente racional, completamente manejable, el cual hay un sistema de turnos, de horarios en los cuales los unos pueden asistir en un día, los otros en el otro día, y las cosas se han llevado de manera civilizada y racional. Parecería que Jerusalén tiene un algo que impide esto, que despierta unas pasiones tan profundas y unos sentimientos tan atávicos, digamos, que prácticamente excluyen la posibilidad de esto. ¿Crees tú que sería factible hacer de alguna manera por Naciones Unidas o por gestiones de partes interesadas en resolver esto, en generar una propuesta de internacionalizar Jerusalén? Pues esa es la propuesta que de alguna manera está vigente desde hace... Tú recordabas que hace pocas semanas se cumplieron los 100 años de lo que las tropas británicas con el coronel Arthur Allenby a la cabeza entraron en Jerusalén. Eso fue parte, de alguna manera, de los tratados para repartir las zonas de ocupación y de influencia en el mundo después de la Primera Guerra Mundial. El tratado Sykes-Picot estableció zonas de influencia, y básicamente los británicos y los franceses, que eran las potencias triunfantes, se repartieron 2 sectores cada uno y dejaron un quinto que ninguno de ellos quiso asumir porque era demasiado complicado, Jerusalén. Y crearon el mandato británico en Palestina para que vayan las tropas británicas y controlen el orden. Básicamente era eso, el orden, hasta que algún día encuentren qué hacer con ese pedazo de tierra que era complicado, que era difícil. Y se crea el mandato británico de Palestina, que dura 25 años, que concluye en noviembre del año 48. El día anterior a la conclusión del mandato, cuando el coronel Allenby se va, David Ben Gurión y su gente, Golda Meir, Moshe Dayan,
crean el Estado judío, que entre en vigencia esa declaración en mayo de 1949. Es decir, Jerusalén siempre ha sido visto como una ciudad que debe ser internacionalizada, y la idea era esa. Cuando que se creó el mandato británico, esperemos hasta que las condiciones permitan. Y hoy se ve claro que no podrá haber paz con los palestinos hasta que no se cree algún tipo de solución satisfactoria. Ya en la partición de Palestina en el año 47 se les asignó a los árabes 11.000 kilómetros cuadrados de los 25.000 kilómetros cuadrados de la Palestina histórica, para que ahí los árabes crearan su estado palestino, filisteo. Y por las cosas que pasaron después, no se creó en la guerra del año 67, el Estado de Israel ocupó Jerusalén Oriental, que hasta entonces era una ciudad internacionalizada. Estaba en ese momento en manos de los jordanos, y a propósito de eso, un poco siguiendo en tu línea, este misticismo, de esta cosa sobrenatural que crea. En la famosa, en ese año, en la famosa guerra de los 6 días, cuando las tropas israelíes entraron a Jerusalén Oriental, defendida por los jordanos, la Guardia Imperial del Jordana y los israelíes se enfrentaron prácticamente a dagas y bayonetas. La Legión Árabe. La Legión Árabe. Prácticamente con dagas y bayonetas, porque ni unos ni otros querían usar cañones, y menos la aviación, porque es una ciudad que la veneran de tal manera que aún en ese enfrentamiento en que están en juego la vida de los soldados, la ocupación de una zona fundamental, dagas y bayonetas para no destruir las piedras milenarias de la ciudad. Fue un hecho que demostraba que aún en medio de la guerra hay el límite de preservar Jerusalén, porque tiene tanto valor para ambos, ¿no? Exactamente. Sí. Me parece que el esfuerzo que debería realizarse a nivel de la diplomacia mundial, a nivel de las potencias, es buscar una salida que vaya por allá. Lamentablemente, esta decisión del presidente Trump conduce exactamente a lo contrario. Yo no vería posible en este momento, sería un acto de una generosidad enorme, que el primer ministro Netanyahu diga sí, internacionalicemos Jerusalén. Para Israel, contar con un apoyo tan explícito y tan abierto de parte de los Estados Unidos excluiría prácticamente cualquier posibilidad en ese sentido, ¿no? Claro. Ya en el año 94, cuando se llegan a los acuerdos de Oslo, el punto de quiebre, y por el cual creo yo se pierde la mejor oportunidad que se ha tenido a lo largo de estos 50 o 60 años de alcanzar algún acuerdo de paz en la zona, se cae porque no hay un acuerdo exactamente sobre Jerusalén. Claro. Se desde el punto crítico, sí, sin duda. Claro, no se ve probable que eso ocurra con el primer ministro Benjamín Netanyahu, que además es un hombre de un partido nacionalista, el Likud, que siempre ha tenido posiciones un poco duras en ese sentido, ¿no? Obviamente tienen la adhesión de gran parte del pueblo israelí, porque sienten que el Likud representa la fortaleza frente a cualquier interés por debilitar a Israel, que sin duda es la potencia predominante en la región. Ahora, ¿qué pasará el día que termine un gobierno del Likud y vuelva un gobierno de centrista o un gobierno del Partido Laborista, o una coalición en que pesen menos los ultranacionalistas? A lo mejor se dan cuenta, como se dieron cuenta algunos de los primeros ministros anteriores y presidentes, como Shimon Peres, sobre todo, que había que buscar un acuerdo con los palestinos y que era mejor negociar en condiciones de ventaja, cuando ellos tienen la posibilidad de negociar o no negociar, que aplazar esa negociación a un momento de crisis, cuando, por ejemplo, una intifada adquiera tal dimensión que se vuelve incontenible, que empiece a ser incontrolable para las fuerzas israelíes, que era preferible
tomar la iniciativa, decir, muy bien, sentémonos en la mesa. Los palestinos tienen unos negociadores brillantes, hay gente en el pueblo palestino de primer nivel, y lo han demostrado en estos años. Hannah Ashrawi, por ejemplo, la jefe negociadora palestina, es una mujer brillantísima, es una mujer además con una formación muy profunda, también occidental. Con ellos se puede negociar, se puede buscar algún estatus especial para Cisjordania, para la Franja de Gaza, que signifique un avance y que incluya algún acuerdo sobre Jerusalén, porque sin eso esa zona vivirá todos los días al borde de la guerra. Estamos de acuerdo, Jorge, es el nudo del problema está en Jerusalén y ahí tiene que ser desatado, de otra manera será imposible. Te agradezco mucho, Jorge, creo gracias a ti. Hemos aclarado un tanto el problema y las razones del problema, y espero que este programa haya servido, como siempre, para que nos podamos contactar. Gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.